Buen día, yo soy Santiago López y en este video voy a hablar acerca del libro Las consecuencias económicas de la paz del autor John Maynard Keynes. Para empezar, debe decirse que este libro fue escrito en el año 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Esta obra está dividida en 7 capítulos, los cuales abordaré resaltando los sucesos más importantes. También debe tenerse en cuenta que el autor John Keynes fue un economista nacido en el Reino Unido y es uno de los autores más influyentes de la historia al punto de llegar a tener una escuela del pensamiento económico con sus ideas, la denominada escuela keynesiana. Ahora bien, para entrar en materia, Keynes inicia la obra con una breve introducción en la cual se puede contemplar lo que será el desarrollo de la obra, nombrando aspectos tales como la indiferencia del Reino Unido ante un tratado por la paz, el cual está mayoritariamente influenciado por Francia en la búsqueda de sus intereses propios. De esta manera, Keynes pone en contexto la obra hablando de lo que era Europa antes de la conocida Primera Guerra Mundial, la cual se dio entre los años 1914 y 1918. Para los años previos a la guerra y con el aumento de la población europea hubo por un lado más emigrantes para trabajar el suelo de los nuevos países y por otro lado más obreros disponibles en Europa para la preparación de productos industriales y las mercancías esenciales para mantener toda esta población emigrante y también para la construcción de ferrocarriles y barcos que llevarían hasta Europa alimentos y productos en bruto de distante procedencia. También es importante destacar que adicional al desordenado problema del crecimiento de la población, se presentaba un inconveniente de las fronteras y aduanas, las cuales se redujeron a un mínimo y casi 300 millones de personas vivían dentro de los tres imperios de Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Los varios sistemas de circulación fundados todos sobre una base estable en relación al oro y algunos otros productos facilitaban el curso del capital y el comercio. Además, productos como el carbón eran la llave del crecimiento industrial de toda la Europa central y se presentaba una importante interdependencia económica al interior de Europa, evidenciando que el continente estaba organizado de tal manera que se permitiera y se asegurara la máxima acumulación del capital. También es importante mencionar lo que era Alemania para estos años. Alemania, que era agrícola y que en todo se sostenía a sí misma, se había transformado, como lo describía Keynes, en una vasta y complicada máquina industrial, que dependía para su trabajo de múltiples factores, tanto del interior como del exterior de ella. A eso se puede agregar la realidad del imperio austrohúngaro, que a pesar de las constantes muertes y emigración de una parte importante de su población, continuaba presentando gran cantidad de nacimientos. Es importante detenernos en estos dos imperios, tanto el alemán como el austrohúngaro, en base a que estos formaban uno de los dos bandos de la guerra, conocidos como la Triple Alianza o las potencias centrales. Aquí es importante destacar que si bien Italia en un principio hacía parte de esta alianza, ya hacia 1915 y durante la Primera Guerra Mundial, Italia, esperando conquistar territorios que estaban bajo el mando del Imperio Austrohúngaro, pasó a ser parte del otro bando. Y también debe decirse que si bien Bulgaria y el Imperio Turco hacían parte de las potencias centrales, nos centraremos especialmente en Alemania y el Imperio Austrohúngaro, en base a que el tratado firmado posterior a la paz afecta principalmente a Alemania y es el Imperio Austrohúngaro uno de los mayores responsables del estallido de la guerra. También debe decirse que las causas de la guerra surgen justamente de estas alianzas existentes. Por un lado, la Triple Alianza ya nombrada y por otro lado, la Alianza de la Triple Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. A esto debe agregarse que tanto Gran Bretaña como Alemania y Francia tenían una importante dominación de colonias, las cuales les permitieron consolidar y expandir sus respectivos poderíos. Hacia 1914 y con unas relaciones ya muy tensionadas entre las dos alianzas, se da el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien sería el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Asesinato que se da en manos de una persona de origen serbio-bosnio, lo cual desató el llamado a la guerra por parte del Imperio Austrohúngaro. Aquí es importante mencionar que el Imperio serbio-bosnio tenía como aliado a Rusia, país que justamente intercedió por él y en poco tiempo la guerra se expandió por toda Europa. Países como Japón presentaron su apoyo a la Triple Entente y prácticamente todo Occidente estaba también con la Triple Entente. Países como Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica.
pero fue gracias al apoyo de Estados Unidos que pudieron derrotar a Alemania, país que había intervenido en la guerra justamente para apoyar a su aliado, el Imperio Austrohúngaro. Posterior al final de la guerra, se presentó lo que Keynes denominó en el tercer capítulo de su obra la conferencia, en la cual los franceses tomaron la dirección desde el principio. El motivo de esta era obtener una serie de transacciones para ellos y sus aliados, pero aquí es importante plantearnos una pregunta, y es cuál era la verdadera razón de Francia de intervenir en esta discusión, en la cual también estaban Inglaterra y Estados Unidos. Keynes lo describe como la forma en la que se podía debilitar territorial y económicamente a Alemania, pues hacia 1914, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Alemania superaba por mucho en comercio e industria a Francia. Entonces, la política de Francia consistía, hasta donde fuera posible, en parar y deshacer lo que desde 1870 se había logrado por el progreso de Alemania, y el objetivo era disminuir su población por la pérdida de su territorio y otros medios, pero principalmente lo que pretendían era la destrucción de su sistema económico. Para esos años, Europa dependía completamente de las disposiciones de alimentos que enviaba a Estados Unidos, y dependía aún más en cuanto a aspectos financieros. No solo debía a los Estados Unidos más de lo que podía pagar, sino que necesitaba ayudas posteriores para evitar las hambrunas y la bancarrota. Entonces, ya con las propuestas de Francia sobre la mesa y Alemania a la espera de lo que tendría que pagar por los daños generados en la guerra, el presidente de Estados Unidos por aquel entonces, Thomas Wilson, apareció como la persona que establecería el tratado ideal, abarcando aspectos de la vida de las naciones y los 14 puntos del tratado de paz. Estos 14 puntos fueron unas propuestas de Wilson para la triple entente en las negociaciones con las potencias centrales. En estas se destacaban la diplomacia, la libertad marítima y la eliminación de cualquier barrera económica, entre otras cosas. No obstante, según describe Keynes, las políticas adoptadas por él eran equívocas, ya que no tenía la información suficiente acerca del contexto de Europa por aquel entonces. De esta manera, el tratado, que es el nombre del cuarto capítulo de la obra, retrata el poco interés en las negociaciones en la vida futura de Europa, pues sus preocupaciones se referían a las fronteras y nacionalidades, al equilibrio de las potencias, a los engrandecimientos imperiales y al debilitamiento para el porvenir de un enemigo fuerte y poderoso como lo era Alemania. Hay que destacar que fue el gobierno alemán quien, tras dirigirse con una nota al presidente Wilson, aceptó los 14 puntos del Tratado de Paz. La respuesta de Wilson fue que su objetivo al entrar en discusión sería tan solo llegar a la conformidad de los detalles prácticos de la aplicación. Hacia el 5 de noviembre de 1918, el presidente transmitía a Alemania la respuesta que había recibido de la Triple Entente, quienes manifestaron su voluntad de hacer la paz con el gobierno de Alemania en los términos establecidos y según los principios de arreglos enunciados en sus mensajes posteriores. Las condiciones en cuestión eran dos. La primera, relativa a la libertad de los mares, en la cual se reservaban una libertad completa, y la segunda se refería a las reparaciones, estableciendo que en las condiciones de paz fijadas en su mensaje al Congreso el 8 de enero de 1918, el presidente declaraba que los territorios invadidos debían ser restaurados, evacuados y liberados. El sistema económico alemán, tal y como existía antes de la guerra, dependía de tres factores esenciales. El primero era el comercio marítimo, representado por su marina mercante, sus colonias, sus inversiones en el extranjero, sus exportaciones y las relaciones marítimas de sus comerciantes. Con el tratado, la marina mercante alemana quedaba borrada de los mares prácticamente, y no podría ser restaurada hasta dentro de muchos años para volver a alcanzar las proporciones normales y las necesidades de su propio comercio. En segundo lugar está la explotación del carbón, de hierro y las industrias de estas dos actividades. Para ilustrar la importancia de estos productos en la actividad económica alemana, Keynes describe que una tercera parte de la población alemana vivía en ciudades de más de 20.000 habitantes, concentración industrial que solo era posible sobre una base de carbón y de hierro. En este aspecto se obligó a Alemania a pagar importantes sumas por toneladas de producción por los daños realizados. En tercer lugar se encontraba el transporte y su sistema aduanero, en el cual en síntesis lo que se establecía es que los sistemas de ferrocarril no podrían llevar nada del material móvil deteriorado de Alemania. Si bien ese último punto es importante, el principal objetivo del tratado
era la destrucción sistemática de los dos primeros puntos. Continuando con la obra, Keynes se refiere al capítulo quinto a las reparaciones, estableciendo primordialmente la capacidad de Alemania para llevar a cabo sus múltiples pagos. El autor explica que Alemania debía satisfacer la suma que se había comprometido a pagar en tres formas. La primera era la riqueza inmediatamente transferible, mediante oro, barcos y valores extranjeros. Para evitar la devaluación del valor del tipo de cambio y teniendo en cuenta que muchos de sus barcos se encontraban retenidos en otros territorios, además de que los valores extranjeros, manifestados como inversiones realizadas en otros lugares, especialmente de Europa, habían perdido mucho valor, Keynes basó la capacidad del pago de Alemania de estos tres puntos de la siguiente manera: en oro y plata unas 60 millones de libras, en barcos 120 millones de libras y en valores extranjeros de 100 a 250 millones de libras. El segundo punto es el valor de la propiedad en territorios cedidos o sometidos. Con la redacción del tratado no se permitió a Alemania adquirir créditos importantes para hacer frente a las reparaciones de sus territorios cedidos. De esta manera no fue posible esperar que esas propiedades y sus valores fueran fructíferos. El tercer punto era un pago anual repartido en varios años, parte metálico y parte en especies, en productos tales como carbón, potasa y tintes. Aquí debe tenerse en cuenta que con la inmensa pérdida de las colonias alemanas, de su poder marítimo y de los pagos que inevitablemente debía realizar en material de carbón y hierro, el poder de pago de Alemania tras la Primera Guerra se había visto muy fuertemente reducido. La única forma en la que podía llevar a cabo este pago mediante las mercancías sería mediante una balanza de pagos con superávit, lo cual sería complicado por todas las restricciones impuestas a todos los productos alemanes. No obstante, también surgieron una serie de contraposiciones alemanas. La táctica alemana partía del supuesto de que los aliados de la Triple Entente estaban tan ansiosos como los alemanes mismos de llegar a un arreglo que tuviese alguna solución práctica. Por lo tanto, los alemanes sugirieron unos pagos de 5.000 millones de libras por los daños realizados. Si bien los aliados de la Triple Entente no aceptaron esta oferta, sí revisaron algunos puntos del tratado, reconociendo que se estaba generando en Alemania una carga casi imposible de afrontar, por lo cual establecieron un plazo para Alemania para realizar alguna oferta que fuera clara. Keynes destaca que si las negociaciones no seguían por la senda de aflojar un poco, por decirlo así, no conllevarían a nada. Con esto se da paso al penúltimo capítulo de esta obra, en la cual Keynes desarrolló un análisis de Europa tras el tratado, explicando explícitamente que esto no incluye ninguna disposición para la reactivación económica de Europa. No se prestó atención a los verdaderos problemas por tener prioridades aspectos como el ahogamiento de la vida económica de Alemania, por parte de Francia, obtener algún beneficio por parte del Reino Unido y llevar a cabo algún trato relativamente justo por parte del presidente Wilson. De esta manera, hacia 1919, Europa se veía envuelta en un hundimiento de la actividad económica. No hallaba la forma de obtener frutos del comercio marítimo que se había visto muy limitado. No había una gran pérdida de la fertilidad de las tierras para la producción, no había empleo y además se presentaba una importante inflación monetaria en varios puntos de Europa. Con estos múltiples problemas se da paso al último capítulo del libro, donde Keynes nombra los posibles remedios para esta situación, basándose en 4 puntos fundamentales. El primero de ellos es la revisión del tratado, esperando que las reparaciones que debe llevar a cabo Alemania se hagan en plazos anuales en la forma que más le convenga, y la suma del pago de los ejércitos de ocupación se fijara en 2.000 millones de libras, y que debía mantener las compensaciones a Francia por la destrucción de las minas de carbón. También se debía establecer en toda Europa una unión libre de cambio, evitando las políticas proteccionistas con el fin de recuperar la organización y la eficacia económica. El segundo punto era el arreglo de las deudas interaliadas, donde Gran Bretaña debía abandonar sus reclamaciones de pago en metálico a favor de otras naciones aliadas como Bélgica, Serbia y Francia, y los pagos hechos por Alemania debían ser exclusivos de lugares afectados por el conflicto. El tercer punto es un empréstito internacional y reforma de la circulación monetaria, en donde los países en capacidad de prestar asistencia, es decir, los neutrales, Reino Unido, y para la mayor parte de la cifra requerida, los Estados Unidos,
proporcionaran créditos al extranjero a todos los países que se habían visto envueltos en el conflicto para la solución de sus problemas. Y por último, estaban las relaciones de Europa Central con Rusia. Aquí cabe destacar que antes de la guerra, la Europa Occidental y Central sacaban gran parte de los cereales importados de Rusia, por lo que si el comercio con Rusia no se reanudaba, el trigo podía presentar un importante problema de escasez y también un precio muy alto, por lo cual el bloqueo de Rusia proclamado por los aliados de forma posterior era una total imprecisión, por lo cual Keynes tomaba este punto del bloqueo a Rusia como un bloqueo no solo a Rusia, sino un bloqueo a la actividad económica en general. Y con esto sintetizo un poco la información que nos brinda Keynes en este libro, teniendo en cuenta los aspectos más importantes de la obra. Muchas gracias por su atención.